Existe una forma de poder mejorar cualquier tarjeta gráfica NVIDIA soportada por driver. Sí, soportada por driver, y no me refiero a utilizar DLSS, que sabemos solo es compatible con gráficas RTX. Me refiero también a poder utilizar un algoritmo especializado de reescalado también, pero no igual a DLSS, sino mediante cálculos matemáticos, y me refiero al algoritmo de NVIDIA Image Scaler. Esta tecnología, que ya tiene funcionando más de 3 años y que está implementada en driver, también está implementada de forma nativa en ciertos videojuegos modernos. A la fecha de grabación de este video te mostraré cómo puedes, con una menor resolución a la nativa que soporta tu monitor, por ejemplo 1080p, tú puedes jugar con esa calidad de 1080p con una mayor cantidad de frames por segundo comparada a que si lo jugaras de forma nativa en una resolución de 1080p sin configurar ni reescalar nada. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Pues esta configuración se realiza en el panel de control de NVIDIA, en esta dirección web, la cual por supuesto les voy a dejar en un comentario fijado. Tiene una tabla con las resoluciones de salida soportadas por el algoritmo de reescalamiento. Tenemos una resolución de salida para 4K si tienes un monitor 4K, una resolución de salida de 1440p y una resolución de salida de 1080p. Para poder jugar, por ejemplo, a una resolución de salida de 1080p, tú debes configurar en el slider correspondiente en las opciones globales del manejador 3D un porcentaje del Image Sharpening o el Image Scaler. Ese porcentaje será, por ejemplo, relacionado con la resolución de entrada que dentro del videojuego tú debes configurar, la cual será menor a la resolución de salida esperada, en este caso 1080p. Por ejemplo, si nosotros queremos tener en nuestro monitor una calidad de 1080p, configuraremos un 85% en el slider correspondiente del panel de control de NVIDIA, y en el videojuego deberíamos ir a seleccionar esta resolución 1632 por 918. Si por ejemplo queremos jugar a una resolución menor y obtener más cuadros por segundo, porque recuerda que entre más baja la resolución con la que juegas, más cuadros por segundo tendrás de respuesta, pues puedes también configurar un 67% aquí en el slider del escalador en el driver, y en el videojuego irás a configurar 1280 por 720, o sea una resolución de 720p, y ya con eso estaríamos listos. Jugarías con una calidad de 1080p con más cuadros por segundo en 720p comparado con tan solo jugar a 1080p nativo. Igual, si tú quieres y tienes problemas ejecutando videojuegos a 1440p, sencillo, baja la resolución dentro de tu juego, ve a buscar cuál de todas estas resoluciones es compatible dentro de la configuración de resolución y ven a calzarlas con el porcentaje correspondiente en esta tabla para irla a configurar al driver. Recuerda, en el driver vas a configurar un porcentaje y en el videojuego una resolución. Ahora te voy a enseñar en driver cómo es que se configura. Voy a utilizar la resolución de salida de 1080p debido a que yo tengo un monitor de 1080p nativo. Voy a mostrarte ejemplos de cómo se comporta en cuanto a frames por segundo el videojuego a resolución nativa sin que yo escale nada, sin DLSS tampoco, y luego cómo funciona ya luego escalando a partir de 720p 1280 por 720. Por lo tanto, al driver yo voy a ir a configurar un 67%. Para ello, entonces, estando presentes en el panel de control de NVIDIA, aquí en configuración 3D, opción controlar la configuración 3D, te vas a ir, como te decía al principio, a la parte de configuración global. Aquí deberás ubicar el apartado de escalado de imagen, y si te aparece desactivar, lo vas entonces a desplegar, activar, y recuerda que en mi caso quiero jugar a una resolución de 720p para obtener mayores frames por segundo sin perder calidad, o esperando una calidad aceptable o resolución de salida a 1080p. Entonces, para jugar con esta resolución y obtener esta salida, debo configurar 67% en el driver, y esto es justo lo que aquí yo tengo configurado. Vamos aparte a darle check al indicador de superposición para cerciorarnos de que realmente esté rescalando bien nuestro videojuego con relación al monitor que nosotros tengamos instalado. ¿Cómo lo lograremos identificar dentro del videojuego si hemos configurado bien la resolución y aquí en el driver hemos configurado bien este porcentaje?
mensaje. En esta esquina superior izquierda nos debería aparecer 3 letras NIS superpuestas en color verde. Eso significa que nuestro indicador de superposición nos estará informando que hemos realizado bien la configuración. Procedemos entonces a darle a aceptar y ahora vamos a ir al videojuego a realizar las pruebas. En este momento vamos a tomar como referencia la configuración a pantalla completa del videojuego en 1080p a la tasa máxima de refrescamiento, que son 165 Hz. Tengamos presente cuántos frames por segundo nos da una configuración sin rescalar nada y sin mejorar tampoco la imagen. Por favor, también checa las opciones gráficas que tengo seleccionadas, tanto en la opción gráficos como en gráficos avanzados. Actualmente esto es lo que tengo utilizado de memoria VRAM de mi tarjeta de video. Tenemos más por aquí. Ve observando. Como puedes observar, tengo en este momento aproximadamente unos 65-66, oscilando entre 64 y 66 FPS con una media de 54 FPS a 1080p. Ahora aquí tenemos configurado dentro del videojuego siempre las opciones de gráficos en pantalla completa para que funcione el escalamiento mediante NVIDIA Image Scaling. De lo contrario no va a funcionar. La resolución del videojuego, como te decía, que es aquí donde se configura, no es en el driver, no es en el panel de control de NVIDIA. Si lo haces allá no te va a funcionar. Lo demás no lo vas a tocar. Aquí quizás no lo puedas ver, pero ya tengo iluminadas las 3 letras NIS en color verde. Mi indicador de superposición, por lo tanto, me está diciendo que he realizado correctamente la configuración de escalado que este algoritmo me permite. Como ya sabes, este es un videojuego que no requiere RTX, no requiere ningún tipo de tecnología especial, funciona en DirectX 11. En la página que te dejé están los motores gráficos soportados, incluido el OpenGL y el Vulkan, por supuesto, y puedes entonces configurarlo en tarjetas gráficas GTX, obteniendo quizás resultados muy sorprendentes. Vamos a revisar cuántos cuadros por segundo tendremos ahora con respecto a correr el videojuego sin escalar a resolución nativa del monitor. Como puedes observar, hemos pasado, si recuerdas bien el anterior ejemplo, de unos 63 a 65 frames por segundo a tener casi los 77 a 78 frames por segundo. Yo estoy jugando a una resolución de 720p, sin embargo el algoritmo de reescalado me está dando una calidad aceptable de 1080 puntos, o sea, sí se ve bastante afilada comparado a una resolución nativa configurada dentro del videojuego. Sin embargo, con esto basta y sobra para rescatar una tarjeta de video que te esté entregando tan solo 20 cuadros, 30 cuadros, 40 cuadros y tú quieras jugar con una mayor resolución en pantalla, teniendo internamente en videojuego una menor resolución que te dé un mayor rendimiento. Vamos a probar a continuación un videojuego diferente. Portar el RTX, que es compatible con DLSS. NIS, sí, trae una configuración nativa para NVIDIA Image Scaler aquí mismo en la parte de super resolución, y lo vamos a comparar ahora a cómo se ve o cuántos FPS obtenemos de forma nativa. Todas las configuraciones las tengo con el preset en alto. No tenemos ningún tipo de super resolución activada, como puedes ver. De hecho, podemos apagarla. Para mayor confiabilidad no hay ni siquiera reflex activado. Salvamos, cerramos y como puedes ver tan solo tenemos 23 FPS estables. Sí, esto es a resolución nativa en videojuego, como lo puedes observar aquí, y en mi monitor también 1080p. Recuerda, aquí en avanzadas no debes tocar nada. Lo único que puedes tocar aquí es la sincronización vertical para desactivarla. De ahí en adelante en video solo la resolución te recomendaría que alteres en este o en otros videojuegos que lleven RTX
RTX Remix, pero ese es tema aparte. Retomando, resultado entre 22 y 24 cuadros por segundo. Jugables, bueno, ya depende si te gusta jugar esta cantidad de cuadros por segundo. En lo personal, para mí ya a estas alturas es injugable. Y pensar que jugábamos a esta cantidad de cuadros por segundo en Ocarina of Time en el Nintendo 64 eran tiempos diferentes. Veamos ahora la configuración del videojuego ya con DLSS como super resolución en un preset o modo de super resolución enfocado a calidad, debido a que para 1080p DLSS está recomendado para ser jugado en calidad, y en teoría cualquier resolución inferior a 1080p el preset de calidad del DLSS te lo rescala a 1080 o una calidad aceptable similar a 1080p. Si quieres jugar a resoluciones mayores como por ejemplo 1440p, recomienda utilizar el preset balanceado. 4K recomienda utilizar el preset de performance, esto para cualquier videojuego, no solo para portable RTX. Y ultra performance es recomendado solamente para 8K, y solo como último caso si tu equipo no está tan bien balanceado como para darte un conteo de cuadros por segundo lo suficientemente estable para que tengas una agradable experiencia de videojuego. De lo contrario, eso sí, si utilizas ultra performance como tu modo de super resolución a resolución nativa, tanto en el juego como en el monitor de 1080p, tendrás una degradación considerable en la calidad. Mucho ojo con esto. Regresando, modo de calidad, preset en alto, salvamos, cerramos y hemos estabilizado ahora de entre 22 y 24 cuadros que teníamos en el ejemplo anterior a 45 fps. Ahora optamos por una configuración de super resolución diferente a DLSS. En este caso vamos a utilizar NVIDIA Image Scaler nativo integrado aquí en portal RTX. NVIDIA Image Scaler ahora está nativamente integrado en una gran cantidad de videojuegos modernos por parte del fabricante, en este caso NVIDIA, así como el FSR en el caso de AMD. Vamos entonces a seleccionar NIS con un preset de calidad siguiendo la línea del DLSS. Entre las opciones disponibles, si a ti te da un conteo de cuadros por segundo inferior al que tú estás buscando, vas a ir bajando de calidad a balanceado, de balanceado a performance. Pero recuerda, jugar en calidad si tienes un monitor de 1080p, balanceado si tienes un monitor de 1440p y performance si tienes un monitor de 4K de resolución nativa de salida. Preset gráfico en alto, salvamos, cerramos y tenemos un conteo de cuadros por segundo entre 37 y 38 fps. A 36 he logrado ver que baja, y la calidad estoy notando es incluso inferior obviamente a DLSS. ¿Y por qué digo obviamente? Pues porque sabemos que DLSS utiliza procesamiento de inteligencia artificial de la imagen que se te está mostrando en pantalla de resoluciones más bajas para poderlo escalar a resoluciones más altas. Aquí ya no utiliza solo puntos por pulgada de resolución como en el caso de NIS. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos combinar ambas tecnologías? NIS del driver junto con el DLSS integrado en el videojuego. Veamos qué ocurre. Mira aquí en video, en la resolución, para un porcentaje de 67% de resolución mínima a escalar, he configurado la resolución de 1280 por 720. Por lo tanto, por acá aparecen iluminadas las letras NIS en color verde del mismo indicador de superposición. Por lo tanto, ya tengo activado el escalado de NIS mediante driver. Y en cuanto al panel de RTX Remix, he vuelto a la configuración de super resolución de LSS en el modo de calidad. Preset gráfico alto y tenemos ahora entre 75 y 77 fps. Como puedes ver, hemos recuperado los fps perdidos de una resolución nativa de 1080p en el juego sin ningún tipo de super resolución de apoyo, en la cual teníamos de salida unos 22 a 24 fps. Con DLSS a 1080p teníamos unos 44 fps aproximadamente. Sin DLSS, pero con NVIDIA Image Scaler nativo en el videojuego a 1080p teníamos unos 37 fps aproximadamente. Mira aquí cuánto hemos logrado recuperar de rendimiento, y la calidad no está nada mal. Podría jugar incluso con esto.
En todas estas comparaciones que hemos hecho, puedes fijarte en la calidad mediante este lado iluminado del cubo, el cual aquí se denotan algunos artefactos, y puedes observar este mismo lado del cubo en las secciones anteriores de este video, a ver en calidad qué resultado merece más la pena. Notemos ahora que a 720p en el juego, sin utilizar Nvidia Image Scaler, por acá ya podrás notar que ya no se ve el indicador de superposición. Lo he apagado mediante el panel de control de Nvidia, siempre con DLSS en modo calidad, perfil gráfico elevado. Puedo notar que tenemos arriba de 80 fps promedio con DLSS solo a 720p, comparado a cuando estaba utilizando Nvidia Image Scaler desde el driver de Nvidia junto con el DLSS del juego. Veo un ligero incremento en el rendimiento con tan solo utilizar el DLSS, por lo que estoy concluyendo que conviene no mezclar estas tecnologías. Si vas a utilizar DLSS en una RTX, utiliza solamente DLSS, no utilices Nvidia Image Scaler, a menos que lo estés usando en un videojuego no compatible con DLSS, si bien estés utilizando una gráfica RTX, o bien que definitivamente no estés usando una gráfica RTX sino solamente una gráfica GTX. Incluirás las GTX serie 16, 1650, 1650 Super, 1660, 1660 Super, 1660 Ti, por ponerte algunas de ejemplo. Y pues ve, en este caso aquí con el DLSS solo, aunque en el videojuego esté configurado una resolución de 720p, el DLSS me está escalando a 1080p en modo calidad. En general, la calidad gráfica que obtengo es bastante aceptable, así como también el conteo de cuadros por segundo que estoy observando en pantalla. Y de hecho estoy haciendo que mi tarjeta gráfica esté consumiendo menos potencia de la que se necesitaría para trabajar esta cantidad de cuadros por segundo a 1080p nativos, aún utilizando DLSS. Cuéntame qué te ha parecido. Y ya sabes que mediante el Nvidia Image Scaler pues todavía es una alternativa en caso de que quieras ganar unos cuantos frames por segundo en tu tarjeta gráfica sin perder tanta calidad visual. Ten muy en cuenta sobre todo la resolución nativa de tu monitor.